Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tal como lo dijimos, hemos adelantado esta mañana la entrevista con el subdirector de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Está con nosotros. Bueno, por cuestiones de su agenda, lo acomodamos a las 6:30. De 6:30 a 7 conversaremos con el comisionado Cotto. Hay hechos importantes, relevantes, para algunos preocupantes y otros dicen, mire, qué bueno, ¿no?, que la policía, a través de la DECO, pues pudo dar con estas 3 ametralladoras M60 que fueron robadas precisamente, entiendo, de una guarnición militar y pues andaban ahí deambulando de alguna manera. Desde el año 2014 se venía desarrollando también una investigación y finalmente la policía logra dar con el paradero de estas 3 ametralladoras que son lógicamente armas letales. Pero no solo eso, ha habido otros decomisos, ha habido también otros operativos de la Policía Nacional Civil. Vamos a cuestionarle al subdirector de la policía también sobre la efectividad de estos operativos. Por ejemplo, ¿no?, el de Soyapango, usted se recuerda recientemente y lo consignamos como medios de comunicación, lo de la Campanera, por ejemplo, que fue un operativo que mucha gente dijo muy bien, pero al final varios quedaron libres. También hay que hablar en positivo, lógicamente. Hoy hay un evento importante donde estarán las autoridades de la Policía Nacional Civil, donde se entregará chalecos a elementos de la policía. Hay que ver cómo se está incentivando también a elementos de la corporación policial para que puedan enfrentar la delincuencia en nuestro país. Bienvenido, subdirector, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Muy buen día. Les agradezco la invitación para poder hablar de estos temas que tanto nos interesan a todos. A ver, subdirector, comencemos con este tema del decomiso de estas 3 armas que no son simples pistolas o revólver, ¿no? En nuestro país son 3 ametralladoras. Entiendo que esta investigación se venía siguiendo desde hace buen rato y ahora la Policía Nacional Civil logra dar con el paradero de las mismas. Desde el año 2014 fueron robadas, entiendo, desde Caballería. Y coméntenos un poco cómo se siguió la pista de este decomiso. Bueno, sí, Romeo, para nosotros realmente este procedimiento que hemos ejecutado ayer, y ojo que digo ejecutado, no concluido, el día de ayer, es muy importante. Tenemos el decomiso de estas 3 ametralladoras M60, obviamente de uso privativo de la Fuerza Armada. Hemos verificado y de acuerdo a la información que la Fuerza Armada nos proporciona y los antecedentes que nosotros teníamos, efectivamente estas armas habían sido sustraídas de una guarnición militar el año pasado, en junio específicamente, y al corroborar los números, pues efectivamente corresponden a estas armas. Todavía hay que recordar que en esa ocasión la sustracción de esas armas fue un total de 4. Nosotros hemos encontrado 3. Esto es producto de un proceso de investigación y de recopilación de información que veníamos haciendo desde esa fecha. Nosotros tomamos la decisión de intervenir el día de ayer estas armas con un sentido de oportunidad, porque de acuerdo a la información que teníamos o que tenemos, estas armas podrían estar saliendo hacia Guatemala. ¿Nunca salieron del país estas armas entonces? Entendemos que no, eso es algo que todavía debemos de verificar, pero entendemos que no. Pero también teníamos o tenemos información que las armas podrían dirigirse hacia Guatemala. Es esa una de las razones por las cuales nosotros decidimos intervenir. Hay que decirlo con claridad, es un procedimiento investigativo que sigue su curso, no ha terminado. Sí, por eso anoté el término que usted me dijo, no concluido, ¿no? No concluido, efectivamente, porque todavía hay muchos elementos de investigación, algunos los podemos compartir, otros no, obviamente, pero es un caso de investigación que evidentemente va a continuar. Lo importante es que hemos sacado de circulación esas 3 ametralladoras y pues poco a poco la ciudadanía se va a ir dando cuenta de los próximos pasos que demos en esa dirección. Esas ametralladoras fueron robadas de un vehículo, hurtadas de un vehículo en San Jacinto, tengo entendido. Es decir,
fueron robadas de caballería, ¿no? Pero Sí. luego fueron robadas nuevamente desde un vehículo en San Jacinto. ¿Cómo fue el modus operandi para sacar, digo, de caballería y posteriormente para trasladar esas ametralladoras? Sí, efectivamente. Yo creo que incluso en su momento la Fuerza Armada no solo reconoció la sustracción, sino que fue muy específica al plantear que había habido participación de miembros de la Fuerza Armada institución castrense en la sustracción de las bodegas que ellos tienen donde estaban bajo custodia estas armas. Ya luego vienen otros elementos que en su momento, cuando concluyamos la investigación, daremos a conocer, ¿verdad? Tenemos alguna información de que estas armas pudieran haber pasado de mano en mano unas 2 o 3 veces. Sí nos llama bastante la atención que habían tenido un cuidado muy eficaz de las armas. Afortunadamente también tenemos que decir que no tenemos hasta hoy, desde la fecha de la sustracción de estas armas hasta este día, ningún hecho en que se nos reporte que alguien hubiera utilizado o disparado con ellas en algún procedimiento o en algún intercambio de disparos. Hubo un robo, sin conocer, tal como usted dice, cuidando lógicamente la investigación, ¿hubo un robo dentro del mismo crimen organizado de esas ametralladoras? No podemos asegurarlo Ajá. ahorita, ¿verdad? Pero sí... ¿Cambiaron de mano, como usted dice, ¿no? Cambiaron de manos en algunas ocasiones. Nosotros creemos que es producto de las mismas negociaciones que entre los grupos criminales pudieran haber tenido, más que el hecho que un grupo o una parte de un grupo se lo hubiera podido sustraer o robar, perdón, a otro. Hay personas detenidas, supongo, subdirector. De momento eso no no lo podemos confirmar. Nosotros, como repito, a este caso le damos un sentido muy cargado de oportunidades. Es decir, teníamos la precondición de que estas armas podían salir del país hacia Guatemala y que esto nos hiciera perder la posibilidad de recuperarla, y es entonces que tomamos la decisión de hacer el procedimiento tal como lo realizamos. Y por eso es que al principio he sido enfático en decir que es parte del proceso investigativo. Esto apenas no comienza, porque ya lo veníamos desarrollando, pero comienza desde la óptica de la opinión pública, ¿no? Y todavía tenemos muchos avances. Falta recuperar una de estas. Falta que recuperar una, y además hace falta realizar otras gestiones en torno a los implicados y todo eso. A ver, solo tengo una duda respecto a este tema para irlo dejando, para evacuarlo y pasar a otros temas. Subdirector, ¿cómo se da el hallazgo entonces? No comprendo, porque dice, cuando le pregunto si hay personas detenidas, me dice que no lo puede confirmar todavía. Es decir, ¿interviene un lugar físicamente la policía donde están estas ametralladoras y no hay nadie custodiándolas en ese momento? En ese momento no había nadie, ¿verdad? Están, como ha salido en las noticias, al interior de un vehículo que nosotros tenemos en nuestro poder. El vehículo tenía reporte de robo, por cierto, de aquí, de San Salvador, en semanas pasadas, y cuando lo intervenimos no hay nadie dentro del vehículo. Pero como digo, esto es parte del proceso, de un proceso investigativo, de la investigación que no ha concluido y todavía está lejos de que concluya. Subdirector, ¿qué le puede decir usted a los ciudadanos que ven cómo la Policía Nacional Civil lógicamente hace su mejor esfuerzo para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y sobre todo, digamos, para enfrentar el tema este de las pandillas, ¿no? Nos llamó mucho la atención y creo que muchos aplaudieron el hecho de que la policía interviniera, por ejemplo, el lugar de la Campanera, pero posteriormente la mayoría de estos detenidos quedaron en libertad. Me parece que solo una persona de una treintena de los que fueron detenidos ahí finalmente quedó detenida. ¿A qué se debió esta situación? Si se supone que son personas que tienen algún vínculo con la delincuencia en nuestro país. Bueno, sí, mira, Romeo, en estos casos hay procesos investigativos o procesos de actuación policial más que de investigación o de
procesos en los cuales nosotros intervenimos en algunos lugares y que encontramos elementos que consideramos suficientes para que una persona pueda ser detenido o detenida. Lo que sucede es que posteriormente y probablemente la valoración judicial al respecto no sea la misma. No en todos los operativos es esta la dinámica, ¿no? Esto pasa, ya ha pasado, pero no, a partir de ello tampoco podemos hacer una generalización. Es decir, la Policía Nacional Civil realiza de este tipo de operativos, te lo puedo asegurar que 2 o 3 al día. Hay unos más emblemáticos, algunos que tienen más capturas, otros que no es únicamente por una acción preventiva o porque se maneja información del cometimiento de ciertos ilícitos en un lugar donde tú esperas hacer detenciones en flagrancia, sino que son operativos de investigación donde se llevan órdenes administrativas y el nivel de efectividad en esa lógica que tú dices, es decir, que se detenga y quede detenido, que sea procesado, que pase a la fase de instrucción, etcétera, es más amplio, depende de qué tipo de operativo, ¿no? Lástima que en como el de la Campanera, ha sucedido algo así, pero sí yo tendría que decir que en ese sentido no podemos generalizar y decir de eso que en todo operativo que nosotros realizamos 1 o 2 personas quedan detenidas y las demás van libres, ¿no? Una de las personas, una de las cuestiones, subdirector, que señaló, por ejemplo, Rudolf Giuliani, es la falta de coordinación entre las instituciones del Estado, decía, para combatir la delincuencia, y no solo lo ha señalado él, sino también analistas nacionales, ¿no? Se quejó la Fiscalía General de la República precisamente de ese operativo en su cuenta de Twitter. Hablaba de que no se puede realizar este tipo de operativos sin la presencia de la Fiscalía General de la República, que por lo tanto el resultado final es que muchos de estos quedan en libertad. ¿Cierto que en ese operativo no acompañó la Fiscalía? Mira, efectivamente, lo que sucede es que, bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. Los niveles de coordinación entre policía y fiscalía y también con el órgano judicial deben de ser mejores. Hemos dado pasos importantes en esa dirección, pero también debemos de decir que los niveles de coordinación que nosotros tenemos con la Fiscalía van avanzando, se van cualificando cada vez más. De hecho, con Fiscalía hemos elaborado instrumentos que regulan este tipo de coordinaciones entre nosotros y por eso hace un momento mencionaba que la Policía Nacional Civil realiza diferentes tipos de operaciones, con lo cual operaciones como las que ya mencionaba son totalmente legítimas. Es decir, cuando nosotros tenemos información y por razones de carácter diverso, pero en este caso preventivo, nosotros podemos y hemos estado interviniendo en muchos lugares. Aparte de eso, lo que sí podríamos decir es que hay otro tipo de operaciones en las cuales ya llevamos un número determinado de órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República. Hay todo un camino de coordinación que se ha hecho previamente, ¿verdad? Cuando ya llevamos objetivos concretos para detener X número de personas, por ejemplo, operativos antiextorsiones, que vamos a capturar por homicidios, etcétera, hay una coordinación total con ellos. Pero en este tipo de operativos, o hay otro tipo de operaciones en los cuales la policía interviene o lo realiza bajo el criterio de la información que manejamos sobre los posibles participantes en hechos delictivos y donde nuestra pretensión es prevenir o incluso detener en flagrancia a sujetos que pudieran estar cometiendo delitos. Le pregunto esto, las características de lo que sucedió en la Campanera, ¿podría decirse que es la típica redada que se hace o no es así? No, no es una típica redada porque no es el criterio de que nosotros vamos a detener a quien se nos ponga por enfrente. Nosotros en eso ya llevamos objetivos claros, sabemos lo que pretendemos hacer y
tenemos también perfiles de personas que eventualmente podrían estar cometiendo delitos en flagrancia. O sea, no se trata tampoco de llegar y detener a quien sea, ¿verdad? Y por eso es que no vemos en este sentido operaciones en las cuales detengamos a 100, 200 gente que se nos pongan por enfrente, ¿verdad? No se trata de eso, no es esa nuestra pretensión y no son esos los objetivos que se cumplen. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, subdirector, de las recomendaciones que vino a hacer el exalcalde de Nueva York, algunos analistas y algunos, por supuesto, voceros del gobierno dicen, mire, ya se están poniendo en marcha, ¿no? Así que hablemos un poco sobre cómo el subdirector de la Policía Nacional Civil ha percibido ese tipo de recomendaciones y coordinaciones que se supone que se tienen que hacer. Pero también vamos a hablar de esto que le decía, los aspectos positivos de la policía, cómo se pretende incentivar a los elementos o se está incentivando a los elementos de la Policía Nacional Civil para enfrentar la delincuencia, ¿no? Y cuáles son los montos que hay para eso precisamente. Pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso conversando con el subdirector de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, y le preguntaba antes de irnos a la pausa comercial, ¿cómo está la policía, las autoridades, subdirector, brindando incentivos, si se quiere, ¿no?, a los miembros de la corporación? Porque de repente hemos escuchado ahí algunas personas exigiendo incluso derechos. Usted vio de repente una concentración frente a la Procuraduría de Derechos Humanos o algunos quejándose de las condiciones en que desarrollan su labor. Hoy, por ejemplo, entiendo, hay una actividad importante donde se va a entregar chalecos a elementos de la policía. Sí, efectivamente, y esto es parte del trabajo que estamos haciendo. En alguna medida nosotros hemos estado comunicando por medio de la televisión y otros medios de comunicación qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. Por ejemplo, ya es de conocimiento público que nosotros estamos haciendo y acelerando, por decirlo de alguna forma, procesos de compras de equipos, sobre todo armamento, armas largas, ¿verdad? Específicamente fusiles. Esperamos que estos sean Galil para que vayamos en consonancia con el armamento que la policía ya tiene. Además de eso, estamos en la adquisición de lotes grandes de chalecos, porque nosotros debemos de hacer no solo, o tener más bien una cobertura con chalecos hacia nuestro personal, sino que también tenemos un lote de chalecos que ya su tiempo o su vida útil está culminando y que debemos sustituir. Además de eso, por ejemplo, en la adquisición de chalecos hemos tenido un criterio de la adquisición de estos para nuestras compañeras policías, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, que por cuestiones de anatomía tienen ciertas características diferentes, ¿verdad? Pero claro, no son estas las únicas medidas de incentivo que se están implementando, porque estos al final vienen a ser instrumentos de trabajo, ¿verdad? Nosotros también estamos procurando tomar otras medidas que lleven a tener mejores condiciones con los policías. Por ejemplo, tenemos importantes proyectos que vendrían a mejorar las condiciones infraestructurales. Nosotros creemos que el aspecto de infraestructura de la policía es un factor fundamental en la moral y en la actitud de trabajo de nuestros miembros, en la medida en que hay en las unidades policiales espacios físicos para el trabajo, para el descanso, incluso para la recreación. El trabajo que el policía realiza es mejor. Se están realizando análisis de factibilidad de mejorar incluso las condiciones salariales del personal policial. ¿Esa no es una decisión tomada todavía? No, es una decisión tomada en cuanto a la búsqueda, pero no se ha logrado aún concretar en qué montos puede ser, cuándo podría ser esto, pero hay una disposición del Ejecutivo muy clara en dirección
de buscar alternativas, de mejorar el nivel adquisitivo también de los miembros de la Policía Nacional Civil. También con fondos que se han obtenido, que ya son de conocimiento público, vamos a adquirir un importante lote de vehículos que va a venir a fortalecer no solo la presencia policial a través de patrullas, sino vehículos civiles que estamos necesitando bastante para las unidades territoriales de investigación, sobre todo en esta modalidad de despliegue que estamos realizando de equipos de investigaciones. Es decir, hay un conjunto de acciones que se están realizando, algunas se están concretando ya, otras van en camino, pero tenemos la plena claridad, Romeo, de que hay que mejorar las condiciones. Tú, antes de la pausa, incluso mencionabas algunas de las cosas o la interpretación que nosotros damos a lo que planteó el señor Giuliani, y uno de los ejes fundamentales, yo creo que en resumen son unos 4 elementos, tienen que ver con eso, con recursos para la Policía Nacional Civil, y los recursos que debemos obtener no solo es para mejorar las condiciones laborales, sino para tener mayores incentivos a nuestro personal que mejoren su calidad de vida debido al trabajo que hacemos, que es obviamente uno de los trabajos más complicados y más sacrificados que hoy por hoy se realizan en nuestro país. A ver, director, en la medida que la policía va accionando contra la delincuencia, principalmente digo con las pandillas, pareciera que la cantidad de homicidios es más, ¿no? Y la gente de repente dice, bueno, ¿esto va para peor o cómo es la cosa? Porque venimos de 15 homicidios, de 14, 15 homicidios, y en los últimos días se ha registrado un incremento de homicidios hasta casi 20, según el Instituto de Medicina Legal, diarios. Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica esto? ¿Se explica desde el punto de vista del accionar de la policía o simple y sencillamente desde la capacidad que tienen los pandilleros de enfrentar a elementos de la Policía Nacional Civil? Mira, ¿y quiénes son los que están muriendo en esto realmente? Exactamente, yo creo que el análisis de los homicidios y del problema... En primer lugar hay que decir que el problema de la violencia y la delincuencia no se mide solo por homicidios, ¿verdad? Pero obviamente los homicidios... Es el indicador que más se resalta, ¿no? Es el que más resalta, y de hecho nosotros ahorita, por ejemplo, de acuerdo a nuestros datos, hasta el día de ayer el promedio de homicidios diarios está en 13.5 en el año, pero sin embargo, y ahí tú tienes toda la razón, en el mes de mayo específicamente, aunque este no es un fenómeno que empezó exactamente el 1 de mayo, sino que unos días previos a mayo, tenemos un promedio de 19.6 homicidios al día. Pero como ya decía, este análisis no debe de limitarse a decir hay tantos muertos al día, sino que hay que ahondar un poco más en esa información. Y efectivamente yo te puedo confirmar que hay un fuerte incremento, ¿verdad?, de la cantidad diaria de personas fallecidas que pertenecen a estas estructuras criminales. Mira, nada menos el día de ayer tuvimos 17 homicidios, de los cuales prácticamente confirmados hay 11 que, de las personas fallecidas que tenían de una forma directa o indirecta vínculos con estas estructuras. ¿En purgas internas o enfrentamientos con la policía? De diverso tipo. Ajá. Pero por ejemplo, nada menos el día de ayer, entre estos homicidios sucedió un incidente en el cual por la intervención nuestra hubo una persona de estas estructuras que murió. Eso se ha convertido un poco en una constante. Fíjate que en lo que va del año, entre la policía y la Fuerza Armada, contabilizamos hasta el día de ayer un total de 251 intercambios de disparos. En estos intercambios de disparos, en muchas ocasiones, ¿verdad?, han resultado personas fallecidas.
y de estas personas fallecidas, la totalidad pertenece, y cuando digo la totalidad es el 100%, sin ninguna excepción, pertenecen a estas estructuras criminales. Entonces hay que hacer este análisis. No sé si ustedes lo han percibido, pero a pesar de que la cantidad de homicidios diarios, es decir, que hemos tenido un promedio de 18, 19 homicidios al día en el mes de mayo, nosotros encontramos a la gente en la calle y reconoce el esfuerzo que la policía está haciendo en esta dirección, porque muchos de estos casos han sido, y hay que reconocerlo, en intercambios de disparos con nosotros, es decir, producto de la intervención de la policía, que por cierto, Romeo, estos procedimientos de intercambios de disparos son los que han hecho que se traslade un poco, ¿verdad?, el porcentaje de la cantidad de homicidios a la zona rural. Es decir, si nosotros analizamos la cantidad de homicidios que llevamos hasta el momento, te puedo confirmar que un 57% de todas las personas que han fallecido han sido en zonas rurales. Son cantones, caseríos. Exactamente, y justamente casi el 100% de los intercambios de disparos que nosotros hemos tenido, un poco más del 90%, han sido también en zonas rurales. Producto de la persecución que la policía hace de estos grupos. Producto de la persecución, producto de la información que hemos tenido. Por eso te decía, incluso en un principio, que no debemos absolutizar procedimientos como los que tuvimos en la Campanera para juzgar de esa forma toda la operatividad policial, porque muchos de estos intercambios policiales, o la gran mayoría, se han dado precisamente por la presencia nuestra en determinados territorios y que estos sujetos han decidido abrir fuego contra nosotros. Hasta ahora, producto de eso, quiero aclarar, producto de eso, hasta el momento nosotros no tenemos personas, o sea, elementos policiales fallecidos producto de intervenciones de este tipo. Hasta ahora, el subdirector, no ha sido necesario activar los batallones que están, que lo dijo el presidente de la República recientemente, lo dijo ya muy abiertamente, no están listos y a disposición del requerimiento de la Policía Nacional Civil. Es decir, si la policía lo solicita, los batallones del ejército estarían listos. Hasta ahora no ha sido necesario activar estos batallones. Hasta ahora no se han activado, pero yo debo de aclarar esta parte, Romeo, porque los batallones son una herramienta, podríamos decir, que está ahora a nuestro alcance, pero también debemos de señalar que la activación de estos batallones no ha venido a sustituir la acción de coordinación entre la policía y la Fuerza Armada en los territorios. Hay que recordar que en coordinación con la Fuerza Armada nosotros tenemos también la presencia de las llamadas fuerzas de tarea en los territorios. Y estas son las que hasta este momento hemos estado activando y trabajando en conjunto. Nada menos, por ejemplo, el día de ayer cerramos una importante operación de 72 horas aquí en San Salvador, donde la Fuerza Armada nos dio un apoyo de más de 200 elementos de la Fuerza del Ejército, pero que no han sido parte de estos batallones porque consideramos que operativamente este tipo de fuerza era el que necesitábamos para una operación determinada. Es decir, que no quisiera yo que quedara la idea que por no haber usado todavía a estos batallones, no hay un trabajo en el cual se active la participación de la Fuerza Armada, porque estos batallones son adicionales al apoyo la que participación ya la que Fuerza tiene la Fuerza Armada nos Armada. da, y donde hemos estado operando prácticamente todas las semanas en diferentes territorios con el apoyo de ellos. Hacemos la pausa comercial. Subdirector, le dejo planteado este escenario que a veces hace mucho más daño que los hechos mismos, ¿no? Y se llama, a mi juicio, la histeria colectiva, que muchas veces la gente expresa de los rumores, de las situaciones que no se dan, pero que en el escenario de la imaginación pues crean afectación a la población salvadoreña. Me estoy refiriendo a un rumor que corre por ahí que después de la beatificación de Monseñor Romero habrá acciones más fuertes de parte de los pandilleros, etcétera. Aquí es clave
lógicamente la participación y la utilización de la inteligencia policial, Correcto. ¿no? Para saber hasta dónde ciertamente algunos grupos de delincuentes pueden estar preparando acciones más fuertes. Tengo la pausa, regresamos al tema. Bueno, estamos de regreso. A ver, su opinión respecto a este tema, ¿cómo maneja, por ejemplo, el tema de la histeria colectiva? Muchas veces la Policía Nacional Civil, esto de que se dice, se rumora de un toque de queda en determinado lugar, que después de la beatificación de Monseñor Romero podrían haber actos más violentos de parte de los grupos criminales. Subdirector, usted ha escuchado esto, ¿no? Supongo. ¿Y cómo hace la policía para anticiparse a cualquier situación que puede haber de parte de esos grupos criminales? Mira, Romeo, nosotros por principio y criterio de actuación no descartamos ninguna información. Toda información que llega debe ser procesada, pero eso no puede ser un elemento que legitime supuestas acciones que son divulgadas a través de redes sociales, por ejemplo, que hoy es tan fácil hacerlo y que en muchas ocasiones no han tenido ningún fundamento. Yo creo que en esto la ciudadanía debe hacer una memoria de los últimos rumores que han circulado, ¿verdad? Este no ha sido el único, han habido un sinnúmero de rumores en esa dirección y como hemos podido ver, eso no ha sido real, no ha estado apegado a la realidad. Hasta hoy lo que yo te puedo decir es que efectivamente he visto ese rumor. De hecho, hay que decirlo, ha llegado el mismo rumor redactado de diferentes formas y de supuestas diferentes fuentes, con resultados diferentes también, ¿verdad? Que van cambiando en el camino y que se convierten precisamente en eso. No tenemos hasta el momento ningún elemento que nos lleve a confirmar que algo así pudiera suceder, que es lo mismo que hemos dicho aquí en tu canal y en muchos otros medios de prensa cuando han circulado rumores de ese tipo. Claro, nosotros tenemos la obligación de continuar teniendo activas nuestras fuentes de información para confirmar o desvirtuar esto, pero debo decirlo con total certeza de que hasta hoy no hay ningún elemento que nos confirme, que esto sea Va a ser de una esa manera. realidad. Y si tú te pones a revisar todos esos rumores que han circulado anteriormente, pues puedes ver que son eso, ¿no? Y hay que hacer un llamado a la población a tomar en cuenta estos elementos que estamos diciendo en este momento, a efecto de no crear precisamente lo que tú dices, ¿no? Una histeria colectiva o una generación de zozobra no fundada. ¿Ha sido capaz la policía de desarticular acciones, subdirector, que hayan sido detectadas, digo, anticipadamente? Mira, debemos de reconocer que en la gran mayoría de casos, todo esto ha sido nada más que rumores, no se ha confirmado nada, no se ha concretado tampoco nada al respecto. Por ejemplo, ahorita se me ocurre recordar solo uno, los famosos toques de queda en Zacatecoluca, por ejemplo, que se han dicho una infinidad de veces y eso no ha sido cierto. Hechos de este tipo, ¿no? En algunas ocasiones nosotros hemos podido profundizar y obviamente el elemento es el mismo. Es decir, sin capacidad de realizar una acción, difundir un rumor que cree hacia la población un temor, ¿verdad? ¿Se siente acompañada la policía con el esfuerzo de otras instituciones? Aquí voy a hablar de la Dirección de Centros Penales, por ejemplo, ¿no? Este traslado de reos que ha habido de parte de la Dirección de Centros Penales de un lugar a otro, el aislamiento de líderes de pandillas o cabecillas de pandillas al centro de máxima seguridad, ¿ha tenido algún efecto en la coordinación comunicacional de esos grupos? Sí, claro que sí. Nosotros hemos sentido en esa dirección el apoyo de la Dirección General de Centros Penales
porque el diseño o la articulación de estos esfuerzos de traslados no solo hacia Zacatecoluca, sino el cambiar reos de un penal a otro y viceversa, ha sido producto de un trabajo conjunto, no es una acción ni caprichosa de nadie ni unilateral, sino que ha sido producto de un trabajo de análisis, de información y de ponernos de acuerdo y de medir el mayor nivel de impacto, ¿verdad?, en las estructuras criminales para realizarlo, y eso ha sido así. Es decir, que los criterios o las posiciones que ha tenido la Policía Nacional Civil, las valoraciones que hemos hecho sobre las necesidades de este tipo han tenido eco en la Dirección General de Centros Penales, y eso es lo que hemos estado haciendo. Obviamente que esto ha tenido una afectación en los mecanismos de comunicación. Pero las extorsiones continúan, ¿no? No sé si en el mismo nivel, claro, pero ¿cuál ha sido el impacto, por ejemplo, en eso específicamente? Eso es uno de los aspectos que estábamos midiendo nada menos la semana pasada, donde veíamos en la cantidad de casos que teníamos en materia de extorsiones que habían disminuido. También el traslado de órdenes para la ejecución de homicidios ha disminuido, es decir, hemos visto ese fenómeno. Lo que pasa es que también hay que entender que hay una parte, y la más grande, de la estructura criminal que está fuera de los centros penales, que toma sus propias decisiones, y también trabajamos en esa dirección, ¿verdad? Esto también en alguna medida ha sido uno de los factores que genera otro hecho del cual no hemos hablado hasta ahorita, Romeo, que es el siguiente, que las estructuras criminales, que se ha incrementado el número de homicidios de personas que tienen vínculos con ellos, también ha reportado un incremento en la cantidad de personas que entre ellos se han matado o que han matado a miembros de su mismo grupo. Es decir, eso sí lo hemos visto evidenciado en el último mes y medio, más o menos, ha habido un incremento fuerte. Aprovecho y digo que, por ejemplo, uno de los rumores que han venido corriendo es el hecho de que estas estructuras se van a juntar para cometer hechos delictivos. Pero ¿No tiene elementos la policía para confirmar eso? Pero nada menos, no los tenemos, nada menos ayer también circulaba y veía en redes sociales otro rumor de este tipo, donde salía la foto de un M16 y donde supuestos miembros de una estructura criminal decían prácticamente lo contrario: no tenemos ningún acuerdo con nadie, nosotros vamos a seguir matando a los del grupo contrario porque son nuestros enemigos. Entonces, no sé si logro enviar con claridad el mensaje de cómo se manejan estos temas, ¿no? ¿Qué viene, subdirector, en los lugares de mayor incidencia delincuencial? Están delimitados, entiendo, incluso son los lugares donde se concentran las mayores operaciones de la Policía Nacional Civil en este momento, ¿no? Sí. Continúa esta, si me permite el término, campaña de la policía, ¿no? O estos operativos de la policía en esos lugares. Sí, mira, sí, continuamos, y de hecho te puedo mencionar que en las últimas 10 o 12 semanas no hemos dejado una tan sola semana sin realizar procesos de operativos en algunas zonas de este tipo. Hay que recordar que esto va también en congruencia con lo que ha elaborado y definido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sobre los 50 municipios más violentos y la priorización en 10 municipios en específico, y dentro de esos 10 municipios en zonas determinadas donde tenemos los mayores índices de delincuencia. En ese sentido, nosotros estamos y continuaremos operando de esa forma, porque es en esos lugares donde los niveles de efectividad en la coordinación entre la Policía Nacional Civil y el resto de actores en materia de prevención de la violencia y la delincuencia y están actuando. Para nosotros esto, sí, Romeo, es un punto muy, muy importante,
porque aquí contigo incluso la vez pasada que estuvimos con el director lo señalábamos, y es en la dirección de que el esfuerzo de trabajo, de policía comunitaria, de contacto ciudadano, de vinculación a la comunidad en materia de prevenir los hechos de violencia y delincuencia, en atacar los factores de riesgo para el cometimiento de delitos en cada comunidad, no puede limitarse únicamente a la acción policial. Es decir, que la sociedad, los partidos políticos, las iglesias, los actores ¿no? sociales, las alcaldías municipales tienen un papel fundamental en ello, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos articulando y haciendo, y en función de eso es que el modelo de policía comunitaria se está implementando por parte de nosotros. Eso va en la línea de recuperar físicamente los espacios que están ocupados ahora por grupos delincuenciales. No sé si la mejor palabra es recuperar, pero tener, o intervenir en todo caso. Tener un nivel de presencia continua en los lugares donde más incidencia delictiva tenemos, porque el factor de la continuidad de la presencia no es un tema que tiene que ver con acciones de invasión policial o de invasión de la Fuerza Armada, sino que debemos de realizar acciones en conjunto con otros actores de mantener una presencia continua. Y esas acciones continuas ya no corresponden únicamente a la policía, sino que la participación de otros actores, de líderes comunales, de los partidos políticos, de los gobiernos locales, tienen un papel fundamental en ello. Subdirector, ¿qué modelo se replica aquí en el país? Voy a hacer referencia a dos situaciones, por lo menos en una de ellas pude estar presente cuando vino una delegada del gobierno de Colombia, una coronel del gobierno de Colombia, de la Policía de Colombia, y explicaba cómo funciona su modelo, ¿no? De intervención, precisamente. Recientemente también vino alguien de Brasil, sí. Y creo que la policía constantemente está escuchando la opinión de policías latinoamericanas que han sido exitosas en el combate de la delincuencia y la intervención física de los lugares donde opera la delincuencia. ¿Podríamos hablar de cuál es el modelo que se está replicando acá o estamos construyendo nuestro propio modelo de enfrentar e intervenir a la delincuencia? Mira, Romeo, qué bueno que podemos hablar un poco de esto porque sí, nosotros hemos vuelto la vista hacia muchos modelos. Ojo, también hay que decir que muchos otros países han vuelto la vista hacia cómo nosotros lo estamos haciendo. Sí, hemos conocido la experiencia en Colombia, en Brasil, en Chile, ¿verdad? También, donde tienen un esfuerzo interesante, en Nicaragua, en Panamá, es decir, en muchos otros países, Estados Unidos, etcétera. Pero con toda certeza, habiendo conocido modelos de intervención o modelos de policía comunitaria en diferentes lugares del mundo, te puedo asegurar que ningún modelo de estos es igual al que nosotros desarrollamos. Ojo, con esto no quiero decir que uno es mejor que el otro, no, simplemente decir que es diferente. Por ejemplo, nuestro modelo está basado en varios elementos, pero uno que nos distingue de cualquier otro es que nosotros hemos dividido el país en sectores y esos sectores en subsectores. Tenemos más de 2.000 subsectores en todo el país y la decisión que hemos tomado es la asignación de un elemento policial a cada uno de esos subsectores. Ahorita ya tenemos un nivel de cobertura que llega aproximadamente al 80%. Cuando habla subsectores, habla geográficamente. Sí, geográficamente, una porción territorial. Correcto. ¿Verdad? ¿De cuánto es más o menos? No, en eso los criterios son diferentes porque tienes que ver si el área es urbana, si es rural, el tamaño de las colonias, si es en el área urbana, por ejemplo. A veces con un policía podemos cubrir un barrio, una colonia, pero si la incidencia es muy alta, incluso una colonia grande, tenemos que dividirla en porciones. En el área rural dividimos por caseríos, cantones, etcétera, ¿verdad? O sea, los criterios son diversos, pero al final hemos subsectorizado todo el país y hemos estado asignando un miembro de la Policía Nacional Civil para atender cada uno de esos subsectores. Este esquema o este modelo o esta parte más bien del modelo
de intervención con policía comunitaria no lo hemos visto en otro lugar, ¿no? Eso es muy nuestro. Con esto no estamos diciendo de ninguna forma que otros modelos son, que nuestro modelo es mejor a otros, no, simplemente es diferente. Entonces la idea de escuchar a estas policías latinoamericanas es retomar elementos que puedan tropicalizarse o ponerse en práctica. Correcto, acá. Así es. Por ejemplo, parte de lo que yo te estoy diciendo, esto que te he explicado, recupera una parte de lo que denominamos policía al punto, que es un esquema o modelo de presencia policial en el terreno que se implementa mucho en Colombia y Chile, por ejemplo, ¿verdad? En Brasil hay otras modalidades muy interesantes. Bueno, hace poco vinieron unos especialistas brasileños a hablar de las fuerzas de intervención comunitaria, ¿verdad? Etcétera, y nosotros hemos ido conociendo, hemos enviado a oficiales a estos países, han venido muchos especialistas de varios países para compartirnos su experiencia, y nuestro modelo se define de la forma en que ya te lo decía, que no vemos un ejemplo igual en otro país. Ojo, todos hablamos de la importancia del modelo de policía comunitaria, pero la implementación de ese criterio de vincularse a la comunidad no es exactamente igual en todos los países, y nosotros tenemos el propio. ¿Es grande la diferencia, antes de ir a la última pausa, subdirector, es grande la diferencia entre la policía de estos países latinoamericanos con la nuestra en cuanto a la tecnificación? Digo, en cuanto al equipamiento que tienen estos elementos policiales. Depende de dónde lo veamos, claro. Cuando hablamos de policías como la de Chile, Colombia, Brasil, son policías muy grandes, tienen muchos recursos. Bueno, la policía de Colombia, si no me engaña mi memoria, en este momento tiene casi 200.000 personas, ¿verdad? Chile, claro, tiene es relativo al tamaño del territorial, ¿no? Correcto, de acuerdo a eso, los niveles de equipamiento son diferentes, pero nosotros eso es lo que perseguimos. También cuando nosotros nos comparamos con otros cuerpos policiales de la región, podemos decir que nuestro nivel de equipamiento en muchos casos es superior, pero que estos parámetros no son los únicos que deben de medir. Es decir, nosotros sabemos y tenemos claridad de que necesitamos y requerimos más recursos, y en esa dirección es que anteriormente hablábamos de las dotaciones y los equipamientos que nosotros tenemos que obtener para ser más efectivos. Vamos Uno a de hacer, esos, sí, por ejemplo, lo quiero mencionar, se refiere a policía técnica y científica, pero si quieres hablamos después. Hablamos de eso cuando regresemos. Bueno, y el punto clave, el punto que siempre ha sido debatido es si la policía necesita más recursos, más armas, más uniformes, vehículos, por ejemplo, ¿no? Radios, etcétera, todo lo que significa una policía técnica, pues simple y sencillamente se necesita más plata. O sea, hay que comprar equipo. Y la discusión ha sido siempre de dónde se van sacando esos recursos, porque el presupuesto general del país tiene limitantes, ¿no? Está repartido, es un pastel que está repartido en varias fracciones. Por ahí se habla, de alguna manera, de un fondo para la seguridad, ¿verdad? Que dicen algunos que sería la mejor manera de financiar la Policía Nacional Civil o de otorgar más fondos a la Policía Nacional Civil. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. A ver, ¿cuáles son las posibilidades que tiene la Policía Nacional Civil de financiarse? Bueno, lógicamente, como lo dijimos, el presupuesto general de la Nación, pero por ahí también, durante el cierre de la última legislatura, se aprobaron préstamos internacionales para la seguridad, préstamos que van a ser ejecutados en los próximos días y que algunos probablemente ya están siendo ejecutados. Pero eso es, de alguna manera, dice uno, son paliativos, ¿verdad? A la vuelta de un año tendremos el mismo problema de cómo seguir financiando la seguridad pública en nuestro país. Subdirector, no sé si hay alguna iniciativa seriamente planteada desde el Ejecutivo precisamente para este tema de cómo financiar la corporación a través probablemente de un fondo a la seguridad. Sí, fíjate que este tema es fundamental. Es tan importante que por ejemplo, no faltó quien hizo un planteamiento interesante. Por ejemplo,
todos los aspectos que mencionaba el señor Giuliani son muy importantes, debemos implementarlos, algunos nosotros ya los habíamos estado analizando, debemos de retomarlo en su totalidad, pero también hay que reconocer que el denominador común para todo esto es dinero, es decir, todo requiere recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho interés en ampliar cada vez más lo que se llama el patrullaje tecnológico a través de las cámaras de videovigilancia instaladas, ¿verdad? Quisiéramos, por ejemplo, en todas las principales ciudades del país tener un sistema de videovigilancia. Esto se resume en una palabra, dinero, ¿verdad? Ya incluso hemos estado, o se ha estado planteando la posibilidad de articular esfuerzos con los gobiernos locales. Que algunos lo han hecho ya, sí, ¿no? Correcto. O que han por iniciado ejemplo, esta videovigilancia. Sí, sí, claro. Por ejemplo, tenemos el caso del Puerto de la Libertad, tenemos el caso de Santa Tecla, tenemos el caso de Santana, y así podemos mencionar varias otras ciudades, ¿verdad? Queremos incrementar el número de cámaras en San Salvador. Esto es muy importante porque hay varios tipos de cámaras que son y nos están siendo de mucha utilidad. Por ejemplo, las cámaras que reconocen placas, ¿verdad? O aquellas cámaras que pueden reconocer los rostros de las personas. Todo esto es muy importante y en todas las ciudades grandes del mundo la policía no opera por arte de magia, sino que dispone de esos instrumentos. Mira tú que nos comentaban hace más o menos un año que solo la ciudad de Londres tiene una cantidad de 4 millones de cámaras. Claro, también hay legislación, que esa es otra parte importante, que regula la obligatoriedad para que tú, siendo un privado en Londres, tengas que conectar las cámaras que pones en tu negocio o en tu casa a la policía, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso hace un total... Es la suma de privados y la suma exactamente, de los gobiernos, exactamente, ¿no? Por disposición legal. Correcto. Entonces tú tienes una ciudad como Londres con 4 millones de cámaras que prácticamente no hay ningún movimiento que tú puedas hacer que no esté detectado por una cámara. Primero, y que prácticamente, ¿no?, la mitad pueden ser de privados. Pueden ser privadas o pueden ser de los gobiernos municipales. Por ejemplo, esperamos avanzar significativamente en la alcaldía de San Salvador en esa dirección, por ejemplo, así como lo hemos hecho en otras alcaldías del país. Pueden ser también cámaras propias de la policía, ¿no? Nosotros tenemos un total de un aproximado de 300 cámaras aquí en San Salvador, pero son totalmente insuficientes. Todo eso demanda recursos, demanda articulación de esfuerzo. Entonces, todas estas dinámicas, todos estos aspectos que mejoran la operatividad policial pasa por eso, por los recursos. Necesitamos chalecos, necesitamos carros, necesitamos cámaras, necesitamos fortalecer la división de policía técnica y científica. Correcto. Para dar saltos de calidad en la investigación del delito, que no prive, ¿verdad?, la declaración de una persona en un hecho delictivo, el famoso sino criterio, que exacto, sino que sea la prueba científica. Claro, renovar y actualizar nuestra división de policía técnica y científica cuesta varios millones de dólares. El señor Giuliani, por ejemplo, ha hablado del ADN. Claro que necesitamos el ADN. Establecer un ADN con vocación criminal en nuestro país demanda muchos millones de dólares. Y entonces, en resumidas cuentas, el dinero es fundamental en esto, que da niveles de efectividad muy, muy importantes. Por ejemplo, te voy a decir algo, aún con la limitada cantidad de cámaras que nosotros tenemos, no te puedes imaginar la cantidad de hechos delictivos que nosotros hemos logrado trabajar en flagrancia producto de la existencia de cámaras. No te puedes imaginar lo importante que ha sido
por ejemplo, imágenes que hemos captado en los procesos legales de acusación a determinadas aunque personas. no sirva de evidencia finalmente, pero no sirvan, es un factor que les ayuda a ustedes a identificar claro que casos. Sí, así es, porque eso nos enrumba las investigaciones y luego ya la obtención de otro tipo de pruebas que pueden constar y que la Fiscalía las puede presentar en los tribunales, pero evidentemente son herramientas muy, muy útiles para nosotros. Entonces, todos estos aspectos requieren de dinero. El punto es que cada vez que se habla de dinero, sale un tema que tiene una connotación política, ¿verdad? Y en esa parte, pues ya nosotros no nos corresponde intervenir. Lo que nosotros debemos de dejar claro, y si es nuestra responsabilidad como policía, es decir, señores, en el mejoramiento de la seguridad hay muchos factores. La coordinación interinstitucional que tú mencionabas es importante, las capacidades técnicas de nuestro personal son muy importantes, los mecanismos de depuración institucional son importantes, perfecto, pero el dinero también es fundamental, porque eso nos permite la adquisición de recursos que son básicos y determinantes para dar saltos de calidad profesional. ¿Cómo se financian las policías en otros países latinoamericanos? Quiero preguntar esto porque no tengo ninguna duda de que, lógicamente, el pastel más grande, si tú quieres, probablemente venga del Ejecutivo, no del presupuesto de los países como los que hemos mencionado, Colombia o Brasil. ¿Hay participación directa de los privados para financiar la seguridad pública o no? Sí, o hay participación a o se busca través alguna figura, ¿no? de figuras que permitan mayor captación e inversión. Ahora, te voy a decir algo, Romeo, porque hemos conocido la experiencia de muchos países. Todos los países y todas las policías te plantean lo mismo. Nos hacen falta recursos. Tú vas a una policía como Brasil, Colombia, disponen de una cantidad de recursos que desde nuestra óptica son increíbles, pero si tú les preguntas a ellos si les hace falta recursos, te dicen que sí, que les hacen falta. Nosotros también planteamos lo mismo, pero nosotros, además de eso, no lo decimos a priori, decimos qué es lo que necesitamos, por qué es que lo necesitamos y qué niveles de efectividad podríamos conseguir de disponer de recursos. Y en ese sentido, ¿verdad? Bajo el mismo enfoque que nosotros damos al modelo y al éxito del modelo de policía comunitaria, ese mismo enfoque tenemos que darle la inversión, es decir, es una responsabilidad de todos. Bueno, como tú bien lo dices, al final lo que pasa es que un debate que tiene que descontaminarse de lo político electoral, pues termina a veces contaminándose, ¿no? Una necesidad que ahí está planteada, la necesidad de financiar la policía, muchas veces se traslada al campo político y se dice, bueno, mire, pero y la austeridad y la transparencia del gobierno y todo esto, ¿verdad? Cuando debería separarse realmente, por lo menos el tema de la seguridad, digo yo, que es tan elemental para nuestro país. Subdirector, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado con usted. No, muchas gracias a ustedes, Romeo, y trasladar un pequeño mensaje. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, que la incidencia criminal es fuerte, pero la ciudadanía, creo que es mi responsabilidad decirlo, debe saber que la Policía Nacional Civil está haciendo el mejor de los esfuerzos en el área que nos corresponde a fin de que las condiciones de vida de nuestros conciudadanos sean cada vez mejor. Muchas gracias. Buenos días al subdirector de la policía. Nosotros hacemos una pausa comercial. Regresamos en breve con más información. Volvemos. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó